Me llamo Hazel y, después de 5 años creyendo que tenía un matrimonio amoroso y estable con mi esposo Daniel, nuestra relación se vino abajo de la manera más dolorosa. Nos conocimos en la universidad, salimos durante un año y nos casamos con sueños y metas en común, en una relación basada en el apoyo mutuo. Daniel era carismático, confiable y admirado por todos, pero detrás de esa imagen perfecta, se estaba gestando una tormenta que nunca vi venir. Siempre fui la responsable, la que todos elogiaban por su madurez y confiabilidad. En cambio, mi hermana menor, ella, era la consentida de la familia, vivaz, encantadora sin esfuerzo, la favorita de mis padres y de casi todos los que la conocían. Nuestras familias eran muy unidas, así que sus visitas frecuentes parecían normales, hasta el día en que descubrí la verdad sobre su relación con Daniel. Una tarde, sintiéndome mal, regresé temprano del trabajo. Al entrar a la sala, vi una bolsa desconocida y, de inmediato, sentí un nudo en el estómago. Escuché voces en la habitación y, con el corazón latiendo a 1000, caminé hacia allá. Al abrir la puerta, mis peores temores se confirmaron. Daniel y ella estaban juntos. La traición fue brutal, y el impacto de ver sus caras de sorpresa me hizo sentir como si estuviera viviendo una pesadilla. Me fui de la casa sin pensarlo, pero la peor parte de todo esto aún estaba por venir. Buscando apoyo, recurrí a mis padres, solo para encontrarme con su indiferencia y reproches. Me dijeron que mis acciones habían alejado a Daniel y que ella le estaba mostrando amor de verdad. Para mi horror, mi propia familia se puso de su lado, dejándome completamente aislada y traicionada. El divorcio fue rápido y emocionalmente devastador, como si la traición no fuera suficiente. Poco después, ella dejó a Daniel por otro hombre. Entonces, de manera absurda, ambas familias comenzaron a presionarme para que lo perdonara. Toda esta situación me hizo buscar perspectiva y compartir mi historia, tal vez en un intento de encontrar comprensión y darle cierre a este capítulo tan doloroso de mi vida. Después de separarme de Daniel y de la vida que habíamos construido juntos, decidí dejar atrás muchos recuerdos de nuestro pasado y me mudé a un pequeño departamento. Ahí, enfrenté el reto de empezar de cero, sin ningún sistema de apoyo. Casi todas mis conexiones sociales se rompieron, influenciadas por mi familia, por Daniel y su nueva pareja. Me retrataron como la inestable, mientras que ella fue vista como la salvadora de Daniel. A pesar de todo, no me dejé vencer. Me enfoqué en mi trabajo y, poco a poco, empecé a construir nuevas relaciones con personas ajenas al caos en el que se había convertido mi vida. Encontré consuelo en la amistad de algunos vecinos compasivos. Con el tiempo, logré reconstruir mi vida, descubriendo una fuerza interior y una independencia que ni siquiera sabía que tenía. Fue un proceso difícil, pero me sentí orgullosa de haberlo enfrentado por mi cuenta. Justo cuando empezaba a disfrutar de una sensación de paz, mi vida dio un giro inesperado. De la nada, mi teléfono comenzó a llenarse de llamadas y mensajes de mi familia y de Daniel. Al principio, pensé que era una broma cruel o un intento fallido de reconciliación, pero la insistencia de los mensajes me obligó a escuchar uno de los correos de voz. Me quedé atónita. Ella había dejado a Daniel por otro hombre. De repente, ambas familias estaban en completo caos y, de la noche a la mañana, querían que regresara para llenar el vacío que ella había dejado. Me veían como la opción lógica, la esposa legítima que podía arreglar la situación. Los mensajes variaban entre súplicas emocionales para que regresara y lo perdonara, hasta afirmaciones ridículas de que era mi deber darle una segunda oportunidad y demostrar mi fortaleza a través del perdón. Mi propia madre intentó convencerme de que volver validaría mi valor como hija, lo cual solo reafirmó los años de desprecio que había sufrido de su parte. La familia de Daniel insistía en que él estaba perdido sin mí y que mi regreso era esencial para mantener la unidad familiar. Para ellos, mis sentimientos y la traición que sufrí no importaban en absoluto. Lo único que les preocupaba era salvar las apariencias. Me sentí frustrada y furiosa por su descaro. Después de todo lo que había soportado, perder a mi esposo, a mi familia y a mi círculo social, ahora creían que podían llamarme de vuelta como si fuera simplemente una opción de reserva, un viejo mueble que podían usar cuando les fuera conveniente. Peor aún, actuaban como si debía estar agradecida por la oportunidad de regresar. Por un momento, consideré enfrentarlos. Una parte de mí quería gritarles lo absurdo de su petición y hacerles entender la profundidad de mi dolor, pero otra parte sabía que sería inútil. Nunca me habían visto realmente como una persona con sentimientos, solo como alguien que podía cumplir un rol. Sabía que, si intentaba confrontarlos, torcerían mis palabras, harían que todo se tratara de ellos y jamás reconocerían los problemas reales de fondo. Desde hace un tiempo, he mantenido mi distancia.
ignorando llamadas y mensajes en un intento por encontrar algo de paz en la vida que con tanto esfuerzo he construido para mí. Sin embargo, sus intentos de contacto han sido una constante interrupción. Cada pocos días, llega un nuevo mensaje de voz o un texto, cada uno arrastrándome de vuelta a una espiral de enojo y angustia. Parece que no me ven como una persona con emociones y luchas propias, sino como una simple herramienta para resolver sus problemas. Ha sido increíblemente agotador. Estoy cansada de ser la única que realmente entiende lo profunda que es la disfunción en esta situación. Realmente creo que estoy completamente justificada en mantenerme alejada, pero hay una parte de mí que se pregunta si estoy pasando por alto algo. ¿Debería enfrentarlos para dejar en claro el daño que han causado? ¿O es mejor simplemente cortarlos de mi vida y dejarlos lidiar con su propio caos? He logrado un crecimiento personal significativo, pero esta situación ha reabierto heridas antiguas que pensé que ya estaban sanadas. Desde que compartí mi historia, todo se ha intensificado. Mi bandeja de entrada y mi teléfono no dejan de llenarse con mensajes y llamadas, tanto de mi familia como de la de Daniel. Es abrumador. Las notificaciones constantes me han hecho temer incluso mirar mi celular. He intentado bloquear números, pero siempre aparecen nuevos, junto con correos electrónicos, como si estuvieran decididos a desgastar mi resistencia. Recientemente, respondí una llamada de un número desconocido, pensando que podría ser algo relacionado con el trabajo. Para mi consternación, era Daniel. Se lanzó a lo que sonaba como una disculpa ensayada, afirmando sentir un profundo remordimiento por sus terribles errores. Su descaro era impresionante. Habló como si simplemente hubiera olvidado comprar leche, no como si hubiera destruido nuestro matrimonio al engañarme con mi propia hermana. Insistió en que le debíamos a nuestra historia compartida un intento de reconciliación, en tratar de reconstruir lo que se perdió. Escuchar eso, después de todo lo que me hizo, se sintió como un golpe en el estómago. Su atrevimiento al referirse a nuestros 5 años de matrimonio como algo que aún tenía valor era simplemente desconcertante. Dijo que extrañaba la estabilidad que teníamos y que ahora que ella ya no estaba, quería sentar cabeza. Seguía usando frases como nuestra vida y nuestra historia, como si unas cuantas disculpas pudieran borrar la traición, la soledad y la devastación que causó. Sus palabras sonaban delirantes, como si realmente creyera que con un simple «lo siento» podría remediar todo el daño que hizo. La conversación fue surrealista, casi risible por lo ridícula que era su idea de que podríamos reconciliarnos. Mientras lo escuchaba, mi ira crecía con cada palabra, hasta que finalmente lo interrumpí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente te importa? Su respuesta fue patética. Habló de darse cuenta de lo que había perdido y de que esperaba que yo fuera lo suficientemente fuerte para perdonarlo y aceptarlo de vuelta. Fue insultante. La fuerza no tiene nada que ver con soportar su traición. Colgué de inmediato. Poco después, mis padres me bombardearon con mensajes, diciéndome que debía considerar su súplica de perdón como una victoria, como si debería estar agradecida por su intento mediocre de reconciliación. Actuaban como si su petición de una segunda oportunidad debiera hacerme sentir validada. Sus palabras solo echaron más leña al fuego. Mi frustración crecía al darme cuenta de que nadie parecía entender que yo era la persona agraviada, la que había sido descartada como si no significara nada. Desesperado, decidí llamar a ella, la otra parte en todo este desastre. No respondió. Así que, en un mensaje de voz y un correo electrónico posterior, dejé salir toda mi frustración reprimida. Le detallé el caos que había causado en mi vida y en nuestra familia, y le exigí que asumiera su responsabilidad y se explicara ante nuestros padres. Mis palabras fueron duras e inflexibles, reflejando la profundidad de mi dolor y traición. Como era de esperarse, ella nunca respondió. Se había ido, dejando un rastro de destrucción sin mirar atrás. Mientras yo lidiaba con las consecuencias y las interminables intervenciones familiares, parecía que todos esperaban que yo arreglara la situación, sin importarle si estaba listo o no para actuar según su conveniencia. Una conversación particularmente difícil con mi tía, alguien en quien alguna vez confié profundamente, personificó este sentimiento. Me suplicó que perdonara, asegurando que era mi deber mostrar gracia a pesar de mi sufrimiento. Sus palabras me parecieron una traición, reduciendo mi dolor a un simple obstáculo en el camino de la armonía familiar. Me quedó claro que ellos valoraban más la paz y las apariencias que mi bienestar. No podían comprender que algunas heridas son demasiado profundas para sanarse con una simple disculpa. Me sentí inquieto hasta el punto de no poder siquiera responder. Simplemente colgué el teléfono y rompí en llanto. A pesar de mi fuerte deseo de cortar todos los lazos, me resulta insoportablemente difícil hacerlo. En el fondo, una parte de mí todavía anhela su aceptación y aprobación. Sé que no es saludable.
Me han mostrado sus verdaderos colores una y otra vez, pero el dolor de su traición y la amarga realidad de que tal vez nunca me amaron incondicionalmente me calan hasta los huesos. Se siente como si una parte de mí siguiera siendo esa niña que anhelaba el amor de sus padres, un amor que ahora entiendo que nunca se materializará por completo. Aquí estoy, sintiéndome perdida una vez más, justo cuando pensé que había superado estos sentimientos y reconstruido mi vida. Me jalan de nuevo. Una parte de mí quiere enfrentarlos y soltar todo lo que pienso sobre sus llamados valores familiares, pero otra parte se pregunta si realmente vale la pena el esfuerzo. No importa cuánto intente explicarles, nunca me verán como soy ni respetarán mis límites. Es difícil alejarme por completo cuando insisten en arrastrarme de vuelta. En este momento, estoy mental y emocionalmente agotada. Siento que están tratando de borrar todo lo que he logrado, cada parte de mí que he luchado por reconstruir. Trato de no culparme, aunque sé, lógicamente, que no hice nada malo. Pero esa paz no duró mucho. Solo unos días después de haberlos bloqueado a todos, volví a casa del trabajo, agotada y lista para relajarme, solo para encontrar a mi mamá parada afuera de mi apartamento, como si fuera lo más normal del mundo. Mi corazón se hundió. Nunca le había dado mi nueva dirección después del divorcio, así que su presencia se sintió como una invasión brutal a mi privacidad. Por un momento, consideré hacerme la desentendida y simplemente alejarme, pero sabía que evitarla solo retrasaría lo inevitable. Confrontarla era la única opción. Ella, en su máxima expresión de manipulación emocional, empezó a hablar sobre cómo la familia se estaba desmoronando, lo miserable que estaba Daniel y cómo la ausencia de ella había dejado un vacío imposible de llenar. Habló de la importancia de la familia, como si eso me impusiera la responsabilidad de arreglar todo solo porque compartimos la misma sangre. Sus palabras fueron una avalancha implacable, diseñadas para desgastarme. Habló como si fuera mi deber hacer borrón y cuenta nueva, enfatizando que las familias deben reconciliarse, especialmente con la Navidad acercándose, según ella, una oportunidad perfecta para la unión. La ironía era evidente. Esta era la misma persona que se quedó de brazos cruzados mientras mi esposo y mi hermana destruían mi mundo, y ahora esperaba que yo fuera la pacificadora. Mientras hablaba de perdón y de seguir adelante, luché por mantener la calma, sintiéndome furiosa y agotada. Cuando por fin se fue, estaba emocionalmente drenada. Me quedó claro, una vez más, que tan poco valor tenía dentro de la jerarquía familiar. Poco después de su partida, un correo electrónico inesperado de Daniel apareció en mi bandeja de entrada. Ver su nombre fue suficiente para revolverme el estómago. Su mensaje era breve, pero con una intención clara. Decía que entendía mis sentimientos y que quería hablar para arreglar las cosas. Incluso adjuntó una foto de nuestra boda, una foto que alguna vez me llenó de felicidad, pero que ahora me provocó una náusea instantánea. Borré su correo sin dudarlo, decidida a no dejar que volviera a alterar mi paz. Y entonces, de la nada, un nuevo correo llegó con el asunto: lo siento. Era de ella. Por un instante, me permití la esperanza de una disculpa sincera. Pero su mensaje no fue más que puras excusas. Aseguró que su romance con Daniel había sido el resultado del amor, como si eso justificara su traición. Para colmo, expresó la esperanza de que Daniel y yo nos reconciliáramos, como si su bendición hiciera alguna diferencia. Su supuesto apoyo no tenía ningún sentido para mí. Abrumada por la ira, eliminé su mensaje sin pensarlo dos veces. Involucrarme con ella sería inútil. Solo le daría la oportunidad de reescribir la historia a su conveniencia, sin reconocer el verdadero daño que causó. Estas últimas semanas han sido de las más difíciles de mi vida. La traición, la presión para perdonar y la manipulación constante han cobrado un precio alto en mi bienestar. Aunque la terapia ha sido un apoyo invaluable, el progreso se siente lento. Es difícil mantener la esperanza cuando los golpes siguen llegando sin descanso. Aún así, esta experiencia me ha dejado claro lo importante que es priorizar mi paz, incluso cuando todos me presionan para hacer lo contrario. Con las fiestas acercándose, me preparo para el inevitable discurso sobre la unidad familiar, que sin duda será un reto, pero, por primera vez, estoy aprendiendo a mantenerme firme en mi decisión de enfocarme en mi propia sanación, sin importar las expectativas que los demás tengan sobre mí. Este camino no es fácil, pero es necesario para mi felicidad. Sé que estoy tomando la decisión correcta al poner mi bienestar por encima de todo. Durante demasiado tiempo, me preocupé más por la armonía familiar y por hacer felices a los demás, sacrificando mi propia salud mental en el proceso, pero ya no. Ahora elijo vivir de acuerdo con lo que es mejor para mí, aunque eso signifique decepcionar a algunos en el camino. Claro que no es un proceso sencillo.
Hay momentos de duda en los que me pregunto si estoy haciendo lo correcto al alejarme de ciertas personas, pero luego recuerdo todo lo que me trajo hasta aquí, las decisiones de otros que me lastimaron, la falta de respeto hacia mis sentimientos y la indiferencia ante mi dolor, y en ese recuerdo, encuentro tranquilidad en mi elección. Me he dado cuenta de que no tengo por qué sacrificar mi paz, mi alegría ni mi estabilidad mental por nadie, no importa si compartimos sangre o historia. Tengo derecho a establecer límites y alejarme de quienes no los respetan. Sé que el futuro es incierto y que vendrán más desafíos, especialmente con las fiestas a la vuelta de la esquina, pero me comprometo a no dejar que mi pasado dicte mi futuro. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ser más absurdas, recibí una carta de los padres de Daniel. Al principio, pensé que tal vez era un intento de disculpa o un gesto de reconciliación, pero no. Era una carta llena de reproches, donde me tachaban de egoísta e inmadura por no haber regresado con Daniel. Me culpaban de haber empeorado la angustia de todos, como si yo fuera responsable de su sufrimiento. Y al final, una amenaza velada, si no cedía a sus demandas, harían lo posible por manchar mi reputación entre nuestros amigos. Fue entonces cuando me quedó claro, nunca se trató de mi bienestar, solo de mantener las apariencias. Esta acusación y amenaza dejaron más claro que nunca que mi decisión de establecer límites y priorizar mi felicidad no solo era necesaria, sino completamente justificada. Reafirmó la importancia de alejarme de una dinámica tóxica donde mis límites no solo eran ignorados, sino descaradamente desafiados. Por difícil que fuera, este camino de priorizarme a mí misma era esencial, y aunque a veces se sentía solitario, estaba aprendiendo a recorrerlo con el apoyo de quienes realmente se preocupaban por mi bienestar. Hace tiempo que decidí que no podía confiar en estas personas. Era crucial protegerme de su influencia a toda costa. Pero la situación dio un giro inesperado un día en el trabajo. Estaba concentrada en mis tareas cuando un colega se acercó para decirme que alguien me esperaba en el vestíbulo. Al principio, pensé que era una entrega o, quizá, una visita sorpresa de un amigo. No estaba preparada para lo que encontré. Ahí estaba Daniel, parado como si estuviera protagonizando una comedia romántica barata, sosteniendo un ramo de flores. Sentí que el estómago se me hundía. Esto era lo último que necesitaba. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. No podía comprender por qué pensó que esto era apropiado. No eran las flores lo que me molestaba, sino su descaro al aparecer en mi lugar de trabajo, un espacio donde me sentía segura, después de haberle dejado claro, una y otra vez, que ya no era parte de mi vida. Su falta de respeto por mis límites era asombrosa. Parecía convencido de que un ramo de flores podía arreglar mágicamente todo el daño que había causado. Pero lo peor no fue solo su presencia, sino el espectáculo que montó. Fue incómodo para mí. Fue humillante. Mis colegas fueron testigos de todo y sentí sus miradas llenas de curiosidad y juicio, convirtiendo una situación difícil en una completamente insoportable. Pero Daniel, completamente ajeno a mi incomodidad, siguió insistiendo con sus disculpas y súplicas de reconciliación, como si sus sentimientos fueran los únicos que importaban. Declaró que estábamos destinados a estar juntos, ignorando por completo la angustia y el caos que había dejado a su paso. En su versión de los hechos, él era el héroe agraviado. Pero en realidad, él era el único responsable de este desastre. Todo esto era un intento egoísta de manipularme y hacerme sentir culpable por sus errores en vez de asumirlos. Podía sentir la rabia ardiendo dentro de mí, pero no iba a darle el gusto de verme perder el control. Me mantuve firme y le exigí que se fuera de inmediato. Este no era el lugar ni el momento para sus disculpas. Él ignoró mi pedido. Así que, sin decir nada más, me di la vuelta y me retiré a mi oficina. Sentía mi cuerpo temblar de frustración. Cerré la puerta detrás de mí, tratando de calmarme, y llamé a seguridad para que lo escoltaran fuera. Estaba claro que no tenía otra opción más que defenderme una vez más. Esa noche di un paso que nunca imaginé necesario, presenté una orden de restricción contra Daniel. La idea de buscar protección legal contra alguien a quien alguna vez quise profundamente era desgarradora, pero esencial para mi seguridad y paz mental. Ya no podía permitirle que siguiera perturbando mi vida, invadiendo mi espacio y arrebatándome mi poder. Era crucial recuperar el control de mis propias circunstancias. Mientras tanto, la interferencia de mi familia no cesó. A pesar de haber cortado contacto, encontraron nuevas formas de alcanzarme. Un primo con el que no hablaba en años me envió un largo mensaje predicando el perdón, omitiendo convenientemente su indiferencia durante los momentos más difíciles de mi vida. Una tía, igual de distante, me mandó un correo electrónico hablándome sobre la importancia de ser una mejor persona y dejar atrás mi ira.
Era increíble cómo estos familiares periféricos se sentían con derecho a aconsejarme sobre mi proceso de sanación sin tener la más mínima comprensión de mis luchas. Sin embargo, lo más doloroso fue lo que involucró a mi madre. A pesar de la clara confrontación en la que le expresé mi deseo de distanciarme del caos, ella insistió en hacerme sentir culpable para forzarme a una reconciliación. Hace poco dejó un mensaje de voz acusándome de ser la responsable de destruir a la familia por negarme a perdonar a Daniel y a ella, sin mostrar ni un mínimo de consideración por la angustia que sus acciones me habían causado. Su única preocupación eran las repercusiones que mis decisiones tenían en ellos, sin importarle mi bienestar. Era agotador verme continuamente arrastrada de nuevo a este torbellino justo cuando creía que había logrado escapar de él. Pero en medio de estos desafíos, llegué a una conclusión esencial. Soy digna de una vida mejor. Merezco más de lo que Daniel y los comportamientos dañinos de mi familia me han ofrecido. Merezco más que la existencia limitada que han tratado de imponerme. Y en la búsqueda de esa libertad, tomé decisiones firmes. Me mudé a un nuevo apartamento, un lugar del que no tienen conocimiento. Implementé medidas más estrictas para proteger mi privacidad. Un nuevo número de teléfono. Configuraciones de seguridad reforzadas en mis cuentas personales. Aunque es desalentador tener que tomar precauciones tan extremas, son necesarias para preservar mi bienestar mental. La terapia ha sido una pieza clave en mi camino, proporcionándome un espacio seguro donde he aprendido la importancia de la autoconservación. Mi terapeuta me recuerda constantemente que alejarme de influencias tóxicas no solo es válido, sino vital para mi salud emocional. El progreso puede sentirse lento y hay días en los que apenas estoy sobreviviendo. Pero por primera vez en muchos años, me estoy priorizando. Estoy poniendo mis propias necesidades en primer lugar. Y aunque este cambio es nuevo, también es profundamente liberador.